Hola y bienvenido a esta clase breve acerca de la genética del cáncer. Hoy vamos a hablar sobre estos temas: algunas causas del cáncer, el proceso de hacerse estudios genéticos, la cobertura del seguro médico y las leyes de protección de los datos genéticos, posibles resultados de los estudios genéticos y otros tipos de estudios genéticos. Antes de comenzar, es importante que analicemos lo que es un gen y qué es una mutación genética. Los genes son instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo funcionar, por ejemplo, qué tan altos vamos a ser, qué color de cabello vamos a tener, etc. Los genes se heredan de nuestros padres. Uno recibe una copia del padre y otra copia de nuestra madre. Cualquier alteración, error o falla en el gen se llama mutación genética. Cuando esto sucede, el gen no funciona correctamente ni da las instrucciones correctas. La mayoría del cáncer sucede por motivos esporádicos. Esto significa que no sabemos por qué ha sucedido y puede ser una combinación de factores ambientales o genéticas que aún no hayamos descubierto. Solamente el 5 al 10% de todo el cáncer es hereditario debido a una mutación genética que está siendo transmitida de una generación a otra en una familia. Y como pueden ver en este círculo, hay una categoría de cáncer que se llama familiar. Esto es cuando vemos un tipo de cáncer en una familia más veces que en otras familias, pero cuando hacemos las pruebas de genética no conseguimos una mutación que explique por qué ese cáncer está sucediendo. Como pueden ver en esta diapositiva, la mayoría o la mayor parte del cáncer sucede debido a estos factores: la edad, el tabaco, sustancias químicas, etcétera. El 80% de los cánceres son debido a daño que el ADN sostiene, pero no es algo con la que la persona nació con una predisposición a desarrollar. Solamente el 5 al 10% de los cánceres son hereditarios, y esto significa que una persona heredó una copia de un gen que no está funcionando de su papá o de su mamá, y por eso esta persona nació con una predisposición a desarrollar cáncer más alta que el de la población general. ¿Cuáles son las señales de que una persona tiene un cáncer hereditario? Hay muchas, estas son las más comunes. Por ejemplo, si una mujer tiene cáncer de seno o una persona tiene cáncer de colon antes de los 50 años. Si la persona tiene un cáncer raro, por ejemplo, el cáncer de ovario o de páncreas, o por ejemplo, un hombre que tenga cáncer de próstata metastático. Si en una familia hay varios miembros que tienen el mismo tipo de cáncer, o si hay varios miembros en una familia que tienen tipos de cánceres que son relacionados, por ejemplo, cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de próstata. Si una persona tiene cáncer en ambos órganos, por ejemplo, los dos riñones o los dos senos, los dos ojos, eso también puede ser una señal de que esta persona tenga una mutación genética. ¿Cuál es el beneficio de hacerse una prueba de genética? Como pueden ver en este dibujo, los genes que causan cáncer pueden causar diferentes tipos de cáncer. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene cáncer de ovario y se le descubre una mutación genética que cause el cáncer de ovario, esa persona también puede tener riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer en su vida. Entonces, esta información nos ayuda a saber cómo poder proteger a una persona que tiene riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer en su vida, de tratar de reducir el riesgo o tratar de prevenirlo si es posible. Y como la genética se comparte en la familia, si una persona tiene una mutación genética, otras personas en su familia también pueden tener la misma mutación. Hacer las pruebas de genética es muy fácil. Por lo general, los estudios se realizan con muestras de sangre o de saliva. En algunos casos, si la persona tiene un cáncer de sangre, por ejemplo, una leucemia, no podemos utilizar una muestra de sangre o de saliva, y en ese caso tenemos que usar una muestra de piel. Generalmente los resultados tardan entre 2 a 3 semanas.
Muchas personas se preguntan si este estudio va a ser cubierto por el seguro médico. En la mayoría de los casos, sí. En los Estados Unidos, cuando una persona tiene ciertos requisitos por lo cual se están haciendo esta prueba, generalmente la prueba es cubierta por el seguro médico. En el caso de que su seguro médico no cubra la prueba, lo máximo que esto le puede costar a cualquier persona es $249. Algunas personas se preguntan si esta información pudiera ser usada contra de una persona o si pudiera usarse para discriminar a alguien. Y en los Estados Unidos tenemos una ley que se llama Ley contra la Discriminación por Información Genética, o GINA en inglés. Y esto protege a la mayoría de los civiles de los Estados Unidos contra la discriminación por información genética. O sea que su seguro médico no puede dejar de cubrirlo o cobrarle más si la prueba sale positivo. En el estado de la Florida tenemos leyes adicionales que brindan garantías relativas a los datos genéticos con el fin de obtener seguro de vida o seguro de atención a corto y largo plazo o seguro por incapacidad. Cuando hacemos una prueba de genética hay tres diferentes tipos de resultado: negativo, positivo o variante de significado incierto. Un resultado negativo significa que no se determinó que hubiera mutaciones en ninguno de los genes estudiados. Así que, como pueden ver en este dibujo, cada par de genes que se analizaron están funcionando bien. Un resultado positivo significa que se detectó una mutación en uno de los genes que se analizó y esta mutación puede subir el riesgo de que una persona tenga cáncer hereditario. Y por último, a veces cuando hacemos el análisis se puede conseguir una alteración en uno de los genes, pero a veces cuando hacemos este análisis no sabemos si lo que conseguimos puede aumentar el riesgo de tener cáncer o si es simplemente parte de la variación genética en los humanos. Cuando conseguimos este tipo de resultado, variante de significado incierto, por la mayoría de los casos lo tratamos como si fuera un resultado negativo. Es posible que usted haya tenido otro tipo de estudio genético, por ejemplo, estudios genéticos tumorales. Estos son estudios que se hacen dentro del tumor y son distintos a las pruebas que nosotros estamos haciendo en nuestro departamento. También pudiera ser que usted se haya hecho un estudio para saber de dónde viene su linaje. Este tipo de prueba no es algo que nosotros ofrecemos aquí en nuestro departamento y no es algo que tiene usted que preocuparse de traer a su consulta. Antes de su cita de genética, le pedimos que por favor hable con sus familiares y se entere muy bien de qué familiares han tenido cáncer, a qué edad y si alguno de ellos se ha hecho una prueba de genética. Si tiene alguna pregunta personal, le pedimos que por favor la escriba y la traiga a su consulta. Y por último, si va usted a hacer su consulta a través de Zoom, le pedimos que por favor lo haga a través de una computadora si es posible, porque así va a poder firmar los documentos de consentimiento más rápido. Si tiene alguna pregunta, otra vez le recomiendo que por favor la escriba y la traiga a su consulta. Y gracias por escuchar esta presentación.